uno más que definir arte, debería preguntarse una cosa de este tipo: ¿bajo qué condiciones un objeto puede ser considerado una obra de arte? Claro, por ejemplo, un objeto, una acción, claro, un concierto piano, por ejemplo, una obra de danza, una representación teatral, o eso como objeto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿bajo qué condiciones? Yo diría que si hagamos un lado, ¿no es cierto?, la ciutiquería, ¿no? Pues ustedes van ahí al magíster de estética, los van a embolar la perdida eternamente y no van a entender nunca que es una obra. Pero haciendo la ciutiquería a un lado, el asunto es que hay al menos 3 maneras de responder esa pregunta, al menos, ¿sí? Por un lado, un objeto o un acto o una obra es una obra de arte si contiene lo bello, ¿sí? Eso uno podría hablar de una estética de lo bello. Eso es todo un mundo de problemas, porque voy a enumerar algunos de esos problemas. Lo bello está en la obra, lo bello está en el espectador, ¿sí? Lo bello es una forma, lo bello es un contenido, qué sé yo. La estética de lo bello tiene sus problemas, ¿sí? Pero se dice... Claro, entonces estéticas de lo bello, Platón, ¿cierto? Qué sé yo, Santo Tomás, incluso las estéticas empiristas del siglo XVIII. Por otro lado, hay gente que sostiene que una obra es una obra de arte si expresa la subjetividad humana, es la idea del arte como expresión. Lo interesante de la idea de expresión es que eso permite un arte feísta. Claro, hay cosas que son feas pero son expresivas, y entonces pueden ser señaladas, pueden ser vistas como obras de arte por eso, ¿sí? También la estética de la expresión tiene un montón de problemas. ¿Qué es lo que expresa? ¿El objeto? ¿Es uno el que se matricula con interpretaciones de este tipo o del otro? ¿Lo expresado son estados emotivos, son ideas? ¿Lo expresado son formas o no? Y por otro lado, hay una idea en la cual una obra es obra de arte en la medida en que es señalada como obra de arte, ¿sí? Es lo que uno podría llamar una estética del señalamiento, ¿sí? El asunto en ese caso, una serie de problemas, es, como mínimo, ¿quién señala? ¿Sí? El otro problema, ¿qué es lo que señala en la obra? ¿Sí? Ya, yo diría que las capas medias emergentes, tienen una estética de la expresión, como la estética del sentido común. Uno encuentra que algo es arte si le dice algo, y entonces cuando uno se encuentra con una obra que no le dice nada, uno tiende a decir que no es una obra de arte. Como yo siempre pongo el ejemplo de un chicle pegado en una vitrina, no me dice nada, ¿sí? Entonces, un gallo llevó una rueda de bicicleta al museo, qué choro, pero a mí no me dice nada, ¿sí? Entonces tiene una idea expresiva del arte. Es propio de las vanguardias, en cambio, tener una estética del señalamiento. Y las vanguardias difieren en quién señala y en qué es lo señalado, porque de repente es el crítico el que señala, de repente es el público el que señala algo como mal. Es importante advertir que estas ideas de lo que es una obra de arte no son excluyentes entre sí, no son completamente distintas. ¿Por qué? Porque uno podría tener una idea expresiva de lo bello, ¿sí? O también porque uno podría decir que lo señalado en una obra es lo bello, que es expresión, ¿sí? Ya. Todos de pie. Hegel, y esto hay que decirlo con énfasis, ¿no? Hegel hizo una teoría del arte en que estas 3 cuestiones coinciden, o no coinciden, convergen, ¿sí? ¿Qué es arte? Arte es el objeto que el pueblo señala como bello. Bello en el sentido de que se siente expresado en eso. El sentimiento de lo bello tiene que ver con que el pueblo se reconoce y hay una cierta alegría, por decirlo así, en ese reconocimiento, ¿sí? O tristeza, porque ahí está lo bello dramático, ¿no es cierto?, lo bello trágico, ¿sí? Pero el asunto es mostrar que las 3 estéticas no son incompatibles, ¿sí? Por eso la Violeta Parra es una artista y las arpilleras son obras de arte. Son obras de arte desde un señalador, ¿no es cierto?, que es el pueblo culto, por decirlo así. No los campesinos, no los obreros enajenados, no, ni los patrones que son unos chanchos. No, hay un cierto pueblo, que son las capas medias, en buena cuenta, ¿no?, que señala el lugar donde se siente expresado y tiene la experiencia ante eso que lo expresa
la experiencia de lo bello. Y la experiencia que tiene es de lo bello, no de lo total, que es la experiencia religiosa, ni de lo verdadero, que es la experiencia filosófica. ¿Sí? No, ahí está propiamente en juego el sentimiento de lo bello. Ya. Eso es una teoría del arte en que el señalador no es el crítico, en que lo señalado, ¿no es cierto?, no son las cualidades formales. ¿Sí? Bueno, frente a eso, ¿qué quieres que les diga? Los ciúticos tienen un montón de distinciones que en buenas cuentas lo que significan es cualquier cosa que sea señalada es arte. Y por eso que hay museos de arte precolombino, en que las ensaladeras de los mayas figuran como arte. Por eso que uno dice que había un arte egipcio, aunque los egipcios nunca distinguieron el arte como una tarea social distinta de otra. Por eso que uno mete dentro de la historia del arte las pirámides, o los edificios de Manhattan, digamos. Porque basta con que haya un señalador. Lo que ha ido ocurriendo en el campo del arte, que es consistente con la mercantilización del arte, es que el que se eleva como señalador es el crítico. Y entonces la obra empieza a ser obra en la medida en que un curador la reconoce como tal. Y para que el curador la reconozca como tal, curiosamente le pide el título universitario al gallo que la hizo. El colmo del extremo. Resulta que para ser artista visual uno tiene que tener título universitario. Porque si uno llega de una parte cualquiera y habla con un curador y dice, oye, es una cuestión súper ingeniosa, y tú a quién la has ganado. Entonces, mercantilización, abstracción, ¿no es cierto?, profesionalización y usurpar de la función del público oculto que es usurpada por el crítico, todas esas cosas van juntas, son consistentes. Por esa vía es que se puede hacer arte para la concertación. Es un arte consistente, un arte inofensivo. ¿Sí? Bueno, digo eso porque después voy a volver a eso a propósito de Lukács. Lukács es impopular en las vanguardias estéticas, porque Lukács lo que ha dicho es, mire, ustedes son desde un punto de vista estético momios. Independientemente de que usted, señor André Breton, sea del Partido Comunista Francés, usted, como desde un punto de vista estético, es momio. ¿Se entiende? Y eso es flop. Noten que ahí los más entusiastas dicen, es que no podemos mezclar el arte con la política. A la horita. Ahora me salí con esa, digamos. Y ahí es donde uno puede hacer la diferencia entre las vanguardias históricas, que eran vanguardias políticas, y las vanguardias contemporáneas, que son vanguardias academizadas, vanguardias que dependen de una legitimación más bien académica. Ya, digo eso porque es una perspectiva estratégica, porque a la larga quiero defender al impopular, ¿no es cierto?, Lukács, a propósito de esa cosa. Me llama la atención ahora, si sabemos que es necesario el tema del curador, ¿cierto? ¿Cómo podemos mirarlo eso más globalmente, específicamente? Eso de la necesidad del curador, de Zamora... Lo que pasa es que los curadores median entre el productor y el mercader de arte. El curador es el que le dice al mercader de arte, mira, invierte en esto porque a la larga va a subir de precio. ¿Sí? Pero esa predicción, a la larga va a subir de precio, es una profecía autocumplida. Va a subir de precio porque yo consistentemente voy a estar apoyando a este autor. Y voy a escribir libros donde voy a decir que él es la revelación de la pintura chilena. ¿Sí? Y entonces invierte nomás, porque si mis libros tienen éxito, si yo soy el curador de moda, voy a poder recuperar la inversión de más. ¿Eso más o menos desde cuándo ocurre? Eso aquí en Chile ocurre desde la época de Pinochet. Yo acabo de decir esto en la Facultad de Arte, me invitó Pablo Yarzún en la tarde, a pedido de los alumnos, desde luego. Pablo Yarzún. Entonces, acabo de decirlo ahí en una jornada que tuvieron que estaban pensando sobre el arte. Lo que pasa es que la enajenación y la mercantilización del arte en Chile, la cooptación de los artistas por el Estado o por el mercado, tienen su raíz, ¿no es cierto?, en la época oscura. ¿Sí? Lo que se encubre con la retórica, ¿no es cierto?, ochentera, es la mercantilización del arte. De la retórica ochentera es la de la escena avanzada, pues la de la Nelly Richard, ¿no es cierto? La Nelly Richard construyó, y la gente alrededor, ¿no es cierto?, construyó toda una retórica centrada en la figura de Pinochet. Nosotros peleábamos contra Pinochet, pero esa retórica encubre una complicidad mucho más profunda con la profesionalización y la mercantilización del arte. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ocurrió? La enajenación que le pasó a todo el pueblo chileno.
Se fue Pinochet y quedó el mercado igual. Y entonces ahora la escena avanzada perdió el referente politiquero, digamos, ya no es contra Pinochet, y revela su esencia. Es un arte inofensivo que es perfectamente funcional a la política monumental de arte que tiene el gobierno de la Concertación. Esto del arte como espectáculo, del arte por las audiencias, qué sé yo. ¿Sí? Y entonces hemos tenido 20 años de arte inofensivo. De un arte cuya máxima ofensa es presentar a Arturo Prat borracho, digamos. Una obra financiada por Fondarte en que Simón Bolívar aparecía con ¿cómo se sostiene? ¿Sí? Y con bikini. Y entonces, ofensa, escándalo, le quitamos Fondarte. Pero si ustedes piensan, la plástica de los últimos 20 años no ha tocado ni con un pelo lo que de hecho ocurre que a todos los chilenos le metieron el dedo en la boca hasta, ¿no es cierto?, el codo con la economía social de mercado. Entonces ahí es donde se revela, hay una raíz estética de ese problema. Noten que no se vendieron al mercado. ¿Por qué? Porque lucharon contra Pinochet. Pero lo que uno ve es que la lucha contra Pinochet era perfectamente consistente con empezar a figurar, ¿no es cierto?, en las curadurías norteamericanas. Y eso ocurrió en la época oscura, desde el 73 al 80. Hay gente que encontró el contacto con la galería en Nueva York y empezó a vender. Si usted empieza, ¿desde cuándo que el Bororo, Ben Mayor, ¿no es cierto?, Gonzalo Díaz tienen llegadas? Desde la época de Pinochet. Y va más recacha. Además, con el cartel de Somos Reprimidos en Chile, donde nadie les tocó un pelo. ¿Sí? Noten que algunos, no todos, corrieron su riesgo, salieron a cortarse las venas frente a un prostíbulo, salieron a masturbarse en público, hicieron una serie de cosas muy performáticas que además tenían un icono ahí contra Pinochet. Qué bueno, hay gente que lucha un día y es muy buena, y hay gente que lucha un año y es mejor, ¿ya? Qué bueno que hicieron eso, ¿sí? El problema es que eso era perfectamente consistente con cambiar el icono. Ponía de Pinochet, ya, sacáis a Pinochet y seguía haciendo lo mismo. Entonces, hay un conservadurismo estético detrás de una retórica antipinochetista. Y entonces por eso digo que son momios como artistas, independientemente de que hayan estado, ¿no es cierto?, en la Liga Chilena de Poetas contra la Dictadura, digamos. No sé si existió eso, pero o sea, hay una consistencia perfecta entre Zurita escribiendo contra Pinochet y Zurita escribiendo a favor del lago. Una consistencia perfecta, ¿sí? Es como una especie de reproducción en el campo del arte de lo que pasó en toda la política chilena, que es que la democracia es un engaño y que a la larga era el modelo económico el que estaba en juego. Ahora, ¿qué quieren que les diga? Los tipos se pasean por el mundo diciendo que son los artistas que surgieron de la oscuridad de la dictadura en contra de la represión y la cacha de la espada. ¿Se entiende? Y han validado su postura, que la Diamela Elti, que es una de las que más vende, ¿no es cierto? Noten que Isabel Allende nunca ha terminado de explicar que no es la sobrina de Salvador Allende. ¿Por qué? Porque hay una ambigüedad que también es en mercado, ¿se entiende? Noten que Ariel Dorfman tiene jornada completa en una universidad norteamericana diciendo que salió arrancando de Chile, ¿se entiende? Y sí, hay un pedacito de eso que podría ser cierto. Lo que pasa es que es desde un punto de vista estético, ya no político, porque los gallos pueden ser buena onda o pueden ser mala onda. Desde un punto de vista estético el asunto es conservador. Es conservador porque el arte pierde la conexión orgánica que tiene con el conjunto del pueblo. ¿Se entiende? Con el conjunto del pueblo, no con el proletariado o con la clase obrera. No, con la chilenidad, por decirlo así. Pierde esa conexión orgánica y se profesionaliza. Se profesionaliza, se intelectualiza, se elitiza. Y entonces ahora, ¿no es cierto?, hay que tener las 200 lucas para pagar universidad mensual, para integrarse al elite, y además hay que tener instituto con el curador. Cuando uno compara eso con la escena, porque no tiene nada más que los canallas, levantaron toda esta retórica de la escena avanzada en contra de algo. ¿En contra de quiénes? De esos rotos de la UPE, Santos Chávez, ¿no es cierto?, Pedro Lobo, Nemesio Antunes, ¿sí? Esa rotería de andar dibujando indio o de venir a hacerle un mural a la Ramona Parra, qué sé yo, ¿se entiende? Y entonces desaparecieron. Yo no sé si han oído hablar de Sergio Castillo, de Julio Escame, de Marta Colvin, ¿se entiende? En literatura se entiende un poco más. Esa cuestión politiquera de Neruda, no Guate, Chelín, Parra, ¿no es cierto? Pero Neruda es como feo. Y entonces
se puso una retórica, ¿no es cierto?, que manda debajo de la alfombra a todo lo que fue el arte nacional durante 50 años. A una circulación en que, ¿no es cierto?, gente bien como Vicente Huidobro y Nemesio Antunes circulaba con rotos como Pablo Neruda o como Nicanor Parra, y había una mezcolanza ahí que expresaba el auge de las capas medias, el proyecto de ampliación de la democracia, era expresión de eso, ¿no es cierto? Y ahí había vanguardismo, estaba Matilde Pérez, estaba, ¿no es cierto?, estaba la Marta Colvin, ¿no es cierto?, y habían viejos monos como Llenado, por ejemplo. Eso circulaba en una conexión orgánica con el proyecto nacional, por decirlo así. Ahora, uno puede que no le guste ese proyecto nacional, pero había esa conexión orgánica. Vean ustedes la conexión del arte actual con el proyecto nacional y se van a encontrar con que hay una conexión fenomenal. ¿Cuál es el proyecto nacional? ¿No? La economía social de mercado. ¿A qué es funcional el arte? A la economía social de mercado. Están súper conectados. No sé si se entiende. Hay una especie de traición. Todo esto es impopular porque hicieron ¿no es cierto?, nos lavaron la boca y nos prohibieron hablar de ciertas cosas. Es una traición al espíritu del pueblo. Pero el espíritu del pueblo es como el oscurantismo estalinista, ¿se cuenta? No se puede hablar de pueblo aquí. No, el arte es para la gente, ¿no?, y el arte es para fundar. Momios. No, de verdad, pero son momios. Son momios independientemente de que durante la época de Pinochet hayan creído correr algún riesgo. Ellos creyeron que corrían algún riesgo. Noten que a este de la Parra, ¿no es cierto?, se las vio de choro y puso en una carpa circo, ¿no es cierto?, escenificó antipoemas de Nicanor Parra, ¿sí? ¿Cómo se llama el de la Parra? El que psiquiatra, que es dramaturgo, qué sé yo. Marco Antonio de la Parra, ¿sí? Y entonces vino la CNI y le tiró una bomba de ruido, ¿sí? Mala pata, se quemó una parte de la carpa a las 3 de la mañana, ¿sí? Hasta el día de hoy. Nosotros que fuimos reprimidos por la dictadura, a mí me pusieron una bomba en el patio, pues. Y entonces uno dice, oye, ¿sabes que hay 3.000 chilenos que no aparecieron nunca más? Así que me vengáis a hablar de la bomba de ruido que te tiraron al patio, un poco canallesco, ¿no? No sé si se acuerdan del Aquelarre. El Aquelarre era un conjunto de música, ¿no es cierto?, buena onda, qué sé yo. Bueno, en el Aquelarre estaba Nicolás Izaguirre, ¿sí? Nicolás Izaguirre, que era comunista en esa época, y era bueno para la guitarra, tocaba ahí en un conjunto como un hacha. Y entonces hicieron una presentación en el Ictus, ¿sí? Bueno, niñitos bien, niñitos bien, salvo mi amigo Carlos Pea, que era más proleta, pero era el representante proletario en el Aquelarre, ¿sí? Y entonces, un día, Nicolás cuenta esta cosa hasta el día de hoy y todavía le tiembla la pera, ¿sí? Toc toc en su casa, ¿sí? El guatón Romo, torturador de la DINA. Y entonces, guatón Romo, guatón, así, ¿no? Ya en decadencia, ya no era torturador, esto ocurrió el año 82, ¿no? Y entonces, guatón Romo. Nicolás Izaguirre, ¿sí?, vengo de parte del CNI. Se cagó en 3 tiempos, pase por favor, qué sé yo. El tipo pasó, se sienta, saca una libretita. ¿Hicieron un recital ustedes, Sí, hicimos un recital, está en todo Santiago, ¿sabes? ¿Dónde? En el Teatro de la Comedia del señor. ¿Quién le prestó el teatro? Entonces Nicolás dijo que el teatro es de mi mami, de la Delfina Guzmán. Y ellos me lo prestaron. Ya. Ya lo tengo anotadito ya. Y se va. ¿Cuál es la operación? Es la cosa del terror psicológico, digamos, ¿sí? A lo mejor en la época estaba bien que uno se asustara. 5 años después uno dice, no, me estuvieron deseando. 30 años después uno se cae de la risa. Bueno, hasta el día de hoy, a mí me vino a ver el CNI a mi casa, pues. A mí me vino Guatón Romo a amenazarme. Y la movida fue solamente que se cagara de miedo con la presencia del Guatón Romo, y un símbolo a esa altura. Era un símbolo que ya no le pegaba a nadie, ¿se entiende? Y los tipos siguen diciendo hasta el día de... Bueno, aquí vamos a decir nuestra primera, ¿no es cierto?, magistrada de la nación, que estuvo entre Álamos, ¿sí? A lo mejor lo pasó mal, qué terrible, qué lástima, ¿no? Mucha gente lo pasó mal, pero 30 años después, decir, yo estuve un mes entre Álamos, es un poco canalla. Es un poco canalla. Sobre todo, presentar eso como el reverso de no podéis sospechar de mí.
Yo podría decir, ¿sabe qué? Efectivamente usted lo pasó mal, pero sí puedo sospechar de usted. Porque usted ya no es la Lola revolucionaria, comunista, simpatizante del Frente Patriótico que era hace 30 años. No, ahora es la representante de la economía social de mercado en el aparato del Estado. Entonces, si los héroes no son para siempre. La única manera de que un héroe sea para siempre es que se muera. ¿Se entiende? Bueno, digo eso porque en algún momento el arte nacional va a tener que estallar de indignación, igual como toda la ciudadanía va a estallar de indignación. En el caso de la ciudadanía por razones ciudadanas, en el caso del arte por razones estéticas. ¿Sí? Mi juicio general, ¿no es cierto?, es que el estado del arte en este país en los últimos 30 años, ¿no es cierto?, es el arte de los momios, el arte funcional al modelo económico, a la cooptación por el financiamiento estatal y por el mercado.